Creedme, Real Madrid ya se mueve en su nueva piel, pero no como la mayoría piensa. Detrás de los comunicados oficiales, de las fotos de prensa y del calor abrasador de Palm Beach, hay una verdad oculta, un mensaje codificado en ese primer día de Xabi Alonso que muy pocos lograron descifrar. Un inicio de era sin tregua, sin margen y con la urgencia como única brújula. Y para entenderlo tendremos que mirar más allá de lo evidente, porque en ese sudor, en esos silencios, se esconde la verdadera hoja de ruta del nuevo Real Madrid. Xabi Alonso dirigió en Palm Beach el primer entrenamiento del Real Madrid para el Mundial de Clubes, con 31 jugadores, incluidos 2 fichajes y 9 canteranos. Este arranque de Xabi en el Real Madrid es mucho más que una simple sesión de trabajo. Son los detalles los que nos hablan. Imaginaos esto, 32 grados de puro infierno, casi un 60% de humedad que se te pegaba la camiseta al cuerpo con cada paso. Y aún así, allí estaban todos, o casi todos. Enrique Mendy descartados para el Mundial de Clubes por decisión técnica. Fueron las únicas ausencias. El resto, incluido Camavinga, que empieza a ver la luz tras una lesión que lo tuvo a maltraer, se pusieron a disposición del nuevo jefe. Rudiger, Carvajal, Militao, todos con la cara de quien sabe que empieza una nueva era, pero no hay tiempo para discursos largos, para grandes palabras, aquí se viene a trabajar. El escenario de Gardens North Country District Park será recordado si Xavi triunfa como el primer rincón donde el Tolosarra comenzó a dibujar su idea de su nuevo Real Madrid. Pero la verdad es que no hubo grandes declaraciones ni pomposas presentaciones, apenas unas palabras medidas y precisas en Real Madrid TV con ese tono pausado que caracteriza a Xavi, que no necesita levantar la voz para sonar firme y contundente. Tenemos que priorizar lo importante, qué queremos ser, cómo queremos jugar y que lo sintamos así. Pues se tiene que acelerar todo porque tenemos muy poco tiempo para conocernos, para entrenar. Llegamos aquí hoy. Y lo más impactante, todo eso tenía que quedar claro antes del miércoles, antes del debut oficial. Porque el tiempo, amigos, corre y Xabi Alonso por supuesto que lo sabe. No hay margen, no hay excusas, se tiene que acelerar todo, dijo. Y esa frase lo resume absolutamente todo. No hay pretemporada al uso, no hay amistosos de fogueo para probar esquemas. Hay un mundial de clubes y el debut está a la vuelta de la esquina. Y el rival será el Al Hilal y lo que está en juego no es solo un título, no es solo un trofeo más. Es la validación instantánea, el sello de calidad inmediato de un nuevo proyecto que nace bajo una presión asfixiante. Y en ese primer entrenamiento, en medio de la intensidad y el sudor, ya se vieron cosas. Algunas conexiones que prometen que ilusionan, como la de Bellingham que ya tomó bajo su ala a Alexander-Arnold mostrándole el camino, el peso del escudo. Y otras que todavía necesitan mucho rodaje que apenas dieron sus primeros pasos, como la de Mbappé con Vinicius, esa sociedad que todos esperan que rompan récords. La ilusión está ahí, la plantilla de primer nivel también y hasta 10 canteranos completaron la sesión, sabiendo que quizás no vuelvan a tener una oportunidad tan cercana a los focos, tan cerca a la élite. La seguridad fue total y el silencio también, y aquí está otra clave de lo que no se vio. No hubo grandes imágenes virales de esas que se comparten por millones. No hubo sesiones abiertas a la prensa ni declaraciones a pie de campo. Apenas una fotografía oficial controlada y medida. Pero a veces, amigos, el silencio habla mucho más que cualquier video editado, más que cualquier declaración grandilocuente, y en ese silencio el Real Madrid de Xabi Alonso empezó a construir su verdadera identidad.